Bien, ahora vamos a anunciar una novedad alrededor del estudio Rebasa Alcázar y de las casas abogados financieros. Está con nosotros Alberto Rebasa, que es uno de los socios, anunciándonos la constitución de una nueva área, un nuevo servicio del estudio. El servicio se llama Private Clients y lo que pretende Alberto nos los va a resumir aquí en Mundo Empresarial. Tito, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Preséntame, por favor, esta división, un nuevo servicio, no sé cómo lo han estructurado dentro de la organización del estudio. Sí, en realidad es un servicio que nosotros veníamos prestando a clientes de hace una buena cantidad de años, hasta que vimos que por el volumen del trabajo y por el número de clientes que teníamos, vale la pena ya formalizarlo como un área independiente a las que tenemos en el estudio. Nosotros somos un estudio con una fuerte vocación en temas financieros y durante muchos años hemos venido asesorando a clientes en compra y venta de compañías y de estructuras financieras en mercado de capitales o en temas de infraestructura. Sin embargo, progresivamente vimos que había una necesidad de parte de los empresarios y de las familias propietarias de empresas, no solamente de resolver sus temas corporativos, sino también sus temas familiares. Es decir, una familia cuando vende una empresa recibe una cantidad importante de efectivo, monetiza su patrimonio y vienen preguntas como, por ejemplo, ¿qué hacer con ese patrimonio? ¿Cómo manejarlo? ¿Cómo desarrollar políticas de inversión? ¿Cómo multiplicarlo? ¿O conservarlo? ¿Cómo multiplicarlo o conservarlo? Que es una conversación bien interesante porque muchas veces se piensa que en temas de wealth management se puede multiplicar, cuando en realidad es más preservación de patrimonio, ¿no? Entonces nosotros nos dimos cuenta que había una necesidad de asesoría legal a clientes en estos aspectos que también iban jalando a otros. Por ejemplo, la sucesión generacional. Pueden ser familias o empresarios que vendan una compañía pero que se vayan quedando con otras y se preguntan qué es lo que quiere el empresario, qué es lo que quiere la familia con respecto a las siguientes generaciones. Quieren mantener a las siguientes generaciones en propiedad de esas empresas, quieren propiciar la venta de esas compañías para evitar problemas de administración y de gobernanza de esas empresas en el futuro. Más fácil es dividir dinero que empresas, ¿no? Exacto, ¿no? Y así como, digamos, en el pasado se hablaba de la discusión entre si dejar un testamento o no para los hijos, ahora, dado el tamaño de las empresas en el Perú, dado los patrimonios que familias peruanas tienen en sus manos, la pregunta es, ¿vale la pena dejar eso a la libre y para que las siguientes generaciones lo decidan? O si bien vale la pena que el empresario o la familia, como una unidad, establezca cuáles son las mejores reglas de sucesión, que pueden ser de diversas maneras. Pueden haber reglas que propicien la unidad familiar de las siguientes generaciones, o pueden ser reglas que, para preocupación de algunos empresarios, que es la administración conjunta, genera problemas en los hijos, mejor establecer los mecanismos que faciliten la venta en el futuro de las compañías. Cada vez es más frecuente la preocupación, ya particularmente en el caso de empresas familiares, tú estás viendo una preocupación creciente de formar protocolos, de pensar en los planes de sucesión. Sin duda alguna. Porque es algo nuevo, eso no se veía antes. Es algo nuevo. Yo creo que en los últimos 10 años, así como las empresas se han venido sofisticando cada vez más, las familias mismas se han venido sofisticando en temas de, por ejemplo, banca privada. ¿Cuál es la relación que deben tener ellos frente a su banquero privado? Correcto. ¿Tiene que ser una relación bilateral o si vale la pena que en el medio haya un family office que de alguna manera, con la sofisticación que tienen, regule la relación entre ellos y la banca privada? También es preocupación ahora de las familias establecer esos protocolos familiares. ¿Cómo desde el día de hoy evitar problemas en el futuro? O porque se asegura la gobernanza futura de las compañías o porque se permiten activar procesos de venta pacíficos. 3. ¿Cómo se establecen mecanismos de protección patrimonial? Puede ser un empresario que diga, bueno, yo quiero por lo menos asegurar que mis hijos y mis nietos
tengan los medios suficientes como para terminar la carrera, claro, hacer una maestría afuera y tener un patrimonio mínimo para asegurado, desarrollar algún proyecto en el futuro. Entonces, hay temas tributarios, hay temas contractuales, hay temas de familia, hay temas de protocolos familiares que son en este momento materia de preocupación de los clientes. Y todo esto entra, digamos, dentro de esta división de Private Clients. Y todo entra dentro de esta división de Private Clients que nosotros tenemos. ¿Quién está liderando entre ustedes? Somos dos socios en el área. Camilo Maruy, que es un socio que además tiene una experiencia tributaria muy importante, y yo. Y aparte de eso, tenemos 3 abogados más que incorporan el área, que además traen experiencia internacional, dado que una abogada hizo una maestría en NYU y es venezolana, y otra abogada es de Mónaco y con experiencia en Francia y en... Me imagino que tiene un expertise tremendo, digamos, para haberse escudado de los riesgos. En este caso de Venezuela, me imagino que debe haber aprendido de muchos casos exitosos, digamos, de salvataje patrimonial en la última década, por lo menos, ¿no? Hay, digamos, varios niveles de preocupación que llevan a las familias a dedicar atención y obviamente recursos a establecer este tipo de reglas. Algunos de ellos son de tipo, digamos, crisis, ¿no? Como en el caso de Venezuela, ¿no? Frente a un riesgo país importantísimo, tremenda, claro, ¿no? Tienes que establecer algunas reglas y algunas estructuras básicas de protección. También hay los típicos, las típicas decisiones estratégicas. Una familia de un patrimonio importante debe concentrar todo su patrimonio en un solo país, ¿no? Más allá de que sea un riesgo acotado y un riesgo, digamos, enfrentable, se trae a discusión siempre si debe haber una distribución del portafolio de la familia en otras jurisdicciones. Y de hecho, la búsqueda, por ejemplo, de un family office, que puede ser un family office individual para la familia o puede ser un multifamily office, puede ser en el Perú o puede ser en el extranjero, permite que las familias se respondan a esas interrogantes y establezcan determinadas estrategias que permitan hacer esta distribución de riesgo, ¿no? Claro, y sobre todo, importante observar, resaltar la necesidad de contar con un servicio profesional en este contexto, porque el empresario tiende a saber o tiende a creer que sabe todas las soluciones y que sabe cómo, pero lo que sabe es de su negocio, no necesariamente de todos los recursos que existen en el mundo financiero y con el aporte además de la noción legal, ¿no? Digamos, hay muchísimos, me imagino, muchísimas variantes a disposición que los empresarios de pronto no conocen para justamente mantener su equity, digamos, su patrimonio familiar, lo que han cosechado a lo largo de su vida en términos de desarrollo empresarial. ¿Qué alternativas tienen? Esta alternativa, por ejemplo, de tener un multifamily office, ¿qué tan frecuente se está dando en el Perú casos de multifamily offices? Bueno, en primer lugar, efectivamente, ha habido tradicionalmente una aproximación muy empírica de las familias a estos temas, ¿no? Sea porque se consideraban temas extremadamente privados y por lo tanto no se querían compartir con absolutamente nadie, o por el hecho de seguir determinadas recomendaciones que habían escuchado de algún amigo. Claro. Esto hizo tal y por lo tanto yo también lo hago. Y efectivamente en el tiempo hemos verificado que un trabajo profesional es fundamental porque uno puede terminar en estructuras que tengan efectos tributarios adversos, ¿no? Totalmente. O puede terminar en un mundo en donde por más exitoso y sofisticado sea un empresario manejando su compañía, no necesariamente es sofisticado y no necesariamente va a tener las herramientas para manejar un patrimonio más líquido. Entonces, las estructuras, por ejemplo, de multifamily office están siendo, yo diría, cada vez más utilizadas en el Perú. De hecho, ya en Lima mismo encuentras varios multifamily offices. De hecho, los bancos también están aproximándose a este mercado
Hacer los organizadores, digamos. Hacer los organizadores, tener el brazo de banca privada y el espacio de banca privada también tener un rol de asesoría a las familias en temas más allá de inversiones financieras específicas. Y como te decía, es un proceso de sofisticación en donde en muchos casos no se inventa la rueda, ya son estructuras que se han utilizado por décadas, por lo menos, en el mundo, y que por lo tanto traen, yo diría, rigor en el manejo del trabajo, claridad sobre los efectos tributarios de las estructuras que se utilizan. Creo que mucha tranquilidad dentro de la familia con respecto a las reglas que se establecen y por lo tanto que los miembros de la familia sepan a qué atenerse en el futuro. Y claramente por el lado de los que formaron un patrimonio, de alguna manera la satisfacción de una especie de misión cumplida, ¿no? Con respecto a poder inclusive asegurarse que temas, como te decía, vinculados a hijos o a nietos puedan desde ya ser establecidos por aquellos que desarrollaron un negocio que fue exitoso en el tiempo, ¿no? ¿Dirías que el puente más difícil de cruzar para los primerizos, para los que todavía no están pero que quieren estar en este mundo de soluciones profesionales, es aceptar este proceso de ir abriendo un poquito de información a un tercero? ¿Esa es la parte más difícil, digamos, a las que se enfrentan los posibles clientes? Son dos. Creo que efectivamente el que tú dices es un primer obstáculo, ¿no? Esto me hace acordar como cuando hace unos 20 años hablamos con un empresario de la posibilidad de hacer una transacción de M&A o de recibir un financiamiento o de recibir a un accionista como accionista minoritario, y el empresario te decía, yo compartir los estados financieros de mi empresa de ninguna manera. Eso es para ustedes que son unos yuppies, que se les ha ocurrido traer estas ideas de fuera. Hoy en día un empresario no tiene la menor preocupación frente a iniciar discusiones para recibir a un fondo de private equity en el accionariado, vender la compañía, financiar, etc. Creo que efectivamente lo mismo está sucediendo a nivel familiar, ¿no? Está ya de alguna manera aliviándose estas preocupaciones de no compartir información. Y lo segundo, que creo que es hoy en día lo más complicado, es el hecho de que la familia propicie el inicio de una agenda de discusión interna que no siempre es grata. Es decir, ¿no? O sea, yo hoy día empresario tengo estas empresas o tengo este patrimonio y la verdad que no quiero tocar temas difíciles como por ejemplo, ¿y quién va a manejar la compañía cuando yo muera? ¿Cuáles van a ser las reglas de administración? Estas compañías... Claro, de repente es el hermano menor el que tiene que ser el jefe, o el hermano mayor. Exactamente, o son varios hermanos, entonces yo no quiero discutir si las decisiones se tienen que tomar por mayoría calificada, por mayoría simple, no hay democracia. O si yo quiero que una persona cercana a la familia y en la que yo confío sea de alguna manera el filtro en las decisiones finales que vayan a tomar la compañía. En fin, hay muchos temas que de alguna manera traen al día de hoy cosas que la gente trata de evitar discutir. Pero me da la impresión que con el tiempo los familiares, los empresarios, son cada vez más conscientes del enorme valor que para ellos trae el poder discutir esto con la ayuda profesional y establecer protocolos familiares, establecer claridad de sucesión generacional. Y eso modernizar. Es modernizar y es evitar luego problemas familiares, porque muchas veces las disputas... ¿Para qué dejar bombas de tiempo? Muchas veces las disputas se generan por falta de claridad en lo que se quiso o no se quiso hacer. Sin duda. Ahora, Tito, mucha gente puede estar pensando en que efectivamente este servicio de Private Client es algo que coincide con sus necesidades, que eventualmente pueden hacerlo, pero también podrían estar pensando en cuáles son los órdenes de magnitud, ¿no? Cómo se recompensa este servicio, cómo se retribuye este servicio profesional. Porque acá no hay una transacción necesariamente que tú puedas decir, bueno, sobre este monto, sobre lo colocado, sobre lo comprado, hay una retribución. Normalmente, ¿cómo suelen retribuirse estos servicios? Es digamos, el típico servicio legal por horas, es un fee asociado al encargo. Cuéntame un poquito, sin entrar en detalles de números, pero sí por lo menos de las estructuras de recompensa que reciben ustedes como abogados, para que la gente sepa, digamos, qué es lo que tiene que
¿A qué se tienen que enfrentar, ¿no? Seguro. En estos temas hay normalmente, yo diría, por lo menos 3 rubros claramente establecidos. Uno, la asesoría tributaria. La asesoría tributaria involucra temas vinculados a las inversiones peruanas, a las inversiones eventualmente en el extranjero. Muchas veces familias, tú sabes, ya en segunda, tercera generación pueden tener familiares peruanos y también con nacionalidad de otros países y pueden tener residencia en otros países, con lo cual los aspectos tributarios son aspectos que muchas veces nos llevan a coordinar las estructuras con abogados de otros estudios en otros países. Entonces hay una primera parte que es tributaria y ese trabajo en que es muy difícil calibrar la magnitud por el hecho que es muy diverso, normalmente lo trabajamos con tarifas horarias. Correcto. Luego hay temas vinculados a protocolos familiares, en donde ya por la experiencia que nosotros tenemos en muchos protocolos familiares que hemos hecho para diversos clientes, si bien el trabajo es por horas es con un presupuesto acotado, en que los clientes más o menos tienen una claridad sobre lo que se va a cobrar. Y después tenemos, yo te diría, la construcción de la estructura recomendada. Hay situaciones que básicamente requieren o estructurar un fideicomiso, por ejemplo. Claro, una holding. O una holding, o un trust, o un family office, es decir, temas que ya yo los llamaría como la parte de ingeniería de la arquitectura ya diseñada. Eso que también nosotros normalmente lo ponemos con horas, con algún presupuesto establecido. Es decir, antes de que comience el trabajo, yo creo que los clientes ya pueden tener una idea de presupuestos claramente establecidos. Ahora, ¿cuánto puede demorar? Cada caso es único, evidentemente, no todo es igual, pero ¿cuánto puede demorar estructurar un protocolo familiar para una, digamos, mediana empresa peruana? En tu experiencia, ¿es una tarea de 1 año? ¿Es una tarea de 3 años? ¿Una tarea de medio año? Yo diría que no menos de 6 meses, yo diría no menos de medio año, siendo muy optimista, siendo extremadamente optimista. Pero tampoco es un ejercicio de 2 años seguidos, ¿no? Tenemos casos de más de 2 años. Ah, sí. Es que el tema no va por la complejidad de la parte legal, sino yo creo que va por la complejidad de la parte, de la familia, diría, de una parte emocional. Correcto. Es decir, en esto hay probablemente 2 mundos. Un mundo estrictamente financiero, es decir, cómo quiere manejar la familia las inversiones peruanas en el extranjero, cuáles son las mejores estructuras, cuál es la mejor interlocución con las, yo llamaría con los agentes de inversión, porque no solamente son banca privada, las familias también pueden coordinar directamente con fondos en el extranjero y pueden hacerlo a través de family office. O sea, toda esa parte que es de sofisticación financiera, me da la impresión que es la parte sencilla, yo te diría no menos de 6, no más de 1 año. La parte más emotiva o más sensible de la familia puede ser la complicada, es decir, cuáles son las reglas, por ejemplo, que se quieren establecer de aquí a futuro en las inversiones que se toman. Por decirte, puede haber una familia que tenga inversiones fuera y desarrolladas por un agente financiero, por un asesor financiero. ¿Cuáles son las reglas para cambiar a ese asesor financiero? ¿Quién tiene que ser el que decide al nuevo asesor financiero? ¿Es la hija que ha llevado curso de finanzas y es la más sofisticada, o es el hijo que ha estado más metido en la parte corporativa o empresarial de la familia y que no necesariamente tiene la sofisticación financiera internacional que tiene la hija? O cosas inversas, ¿cómo se hace con respecto a la empresa? ¿Qué pasa en los casos en donde las hijas no están directamente involucradas en el negocio, pero los hijos políticos esos deben ser los más cerca, calientes, ¿no? Entonces pueden haber temas de esos que pueden involucrar mayor discusión interna, ¿no? Interesante. Lo felicito por la forma como han empaquetado, digamos, algo que ya venían haciendo, pero lo han convertido en una división. Creo que es mucho más nítido el servicio que ofrecen cuando ya está estructurado de esta manera como producto
digamos, y me parece que es una innovación interesante, digna de celebrar. Tito, te felicito, te deseo muchísimo éxito promoviendo, digamos, esta nueva unidad de negocio. Dame una información de contacto, estoy seguro que mucha gente va a querer conocer un poco más. Sí, a través de internet, la web del estudio. Rebasa Alcázar de las Casas, aparece en nuestra web y como te mencionaba, está obviamente el área indicada. Ya está presentada en la web. Presentada como área de clientes privados, private clients. Y como te decía, Camilo Maruy y yo somos los que estamos desarrollando el área. Extraordinario. Lo felicito. Muchas gracias. Muchísimas gracias por venir aquí a Mundo Empresarial. Alberto Rebasa es socio del estudio Rebasa Alcázar y de las Casas Abogados Financieros. Vino aquí a Mundo Empresarial a presentarnos la nueva división de Private Clients de su estudio. Nosotros volvemos, señores, tras la pausa. No se muevan.